cultura, política, salud, economía, educación. De esto y mucho más hablamos las mujeres. Esta es la que decidió por fin hablar. Esta es a la que no quitas más el sueño, a que busca su libertad. Esta es la que nunca se rinde. Esta es la que siempre responde. Esta es la que busca felicidad. Mujeres en radio. Buenos días, soy Jacqueline Barriga Nava por Estudio 94 FM en el programa Mujeres en Radio. Los acompaño todos los martes para desarrollar temáticas en psicología, educación, cultura, sociedad y literatura. Y en esta oportunidad hablaremos sobre la estética en América ancestral y el código 0.4666. Si tienen alguna pregunta, pueden comunicarse conmigo al Facebook, estoy con el nombre de Jacqueline Barriga Nava, o al WhatsApp 787-79-79-3. Mi invitado de hoy es un importante profesional boliviano, licenciado Willy Cortés Hemler. Es autor del libro La Voz de las Piedras, libro que se realizó sobre la base de importantes investigaciones en Tiahuanaco y otras culturas de América. Para realizar sus investigaciones viajó al Perú, ciudades internas de Bolivia, Argentina, México y bueno, pues infinidad de países en Latinoamérica. Además tuvo varios reconocimientos nacionales e internacionales. El más importante, un reconocimiento por las Naciones Unidas, la Cámara de Diputados de Bolivia, Alcaldía de Uyuni, Embajada de los Estados Unidos, del Instituto Boliviano de Cultura, entre otras decenas de galardones. Fue presidente de la Unión Nacional de Artesanos Productores de Arte Popular. Asimismo realizó decenas de talleres, cursos, capacitaciones en la UNESCO, Cátedra Oruro, Organización de las Naciones Unidas, Banco Mundial, Centro de Investigación de Energía y Población, y así suma su extenso currículum de nuestro invitado. Licenciado Cortés, buenos días, bienvenido a Mujeres en Radio. Muy buenos días, Jacqueline, un gusto grande estar en tu programa. Gracias por invitarme. No, gracias por aceptar nuestra invitación. Sabemos que sus investigaciones son bastante importantes, difundidas en el extranjero, y bueno, y es un tema que teníamos pendiente de hablar, de este código 0.4666, que además obviamente involucra la estética, las proporciones de la construcción, tejidos y bueno, pues todo lo que se ha utilizado en el ambiente de nuestros ancestros. Licenciado, ¿qué es el código 0.4666? Así, en simples palabras, el 0466, el código 0466, es una constante con la que se puede obtener un rectángulo que representa la circunferencia. Es decir, un círculo lo convertimos en una circunferencia. Este elemento se ha utilizado durante todo, antes de que llegaran los españoles en América. En la actualidad estamos utilizando un rectángulo parecido al que han utilizado las culturas ancestrales en América. Estamos utilizando el número áureo o el 0618 o el 666, que se encuentra en las tarjetas de crédito, en las puertas, ventanas. Ese es un código, es un número que han traído los españoles, los conquistadores a América, y prácticamente han intentado sustituir por ese número la proporción que utilizaron las culturas ancestrales de América. ¿Quién descubre este código, licenciado?
digo, bueno, es una historia sumamente larga, porque ya vengo trabajando como 40 años, más de 40 años, desde los años 80, que estuve en el Cusco. Y he ido poco a poco encontrando esta información. Llegué a un momento en que inclusive pensé de que la Puerta del Sol era una pirámide, porque antes de eso, cuando encontré una fórmula que me daba a entender las pirámides que hacían en Egipto. Las pirámides de Egipto también son circunferencias, pero en 3 dimensiones, de ancho, alto y profundidad, ¿no? 3 dimensiones. Una pirámide es también una circunferencia que supuestamente forma, o sea, reúne energía cósmica. Entonces acá yo en ese entonces, el año 96, pensé que la Puerta del Sol era una pirámide. No, o sea, lo interesante es que los egipcios hicieron en 3 dimensiones en su representación de la circunferencia, pero los tiwanacotas hicieron en 2 dimensiones, alto y ancho nada. Entonces eso fue una cosa muy interesante. Y de ahí seguimos trabajando hasta ya el año 2000, que presenté esta ponencia en el RAE, que es la Reunión Anual de Demografía y Folclore, y posteriormente hicimos una mesa redonda en el Museo Nacional de Arqueología, donde donde ya comprendí exactamente de lo que se trataba, y desde ahí escribí un libro que se llamó Tiwanaku, Estética, Diseño y Arte. Entonces, desde ahí que comenzamos ya a entender que el código 046 representa la circunferencia, y posteriormente, poco a poco, me fui enterando de que las otras culturas, por ejemplo, la cultura mochica, que está en el Perú, tiene una pirámide con estas proporciones. También la cultura mexicana, en Teotihuacán, la pirámide de la Luna tiene la misma base que tiene la pirámide de Acapana aquí en Bolivia. La pirámide de Acapana también tiene la misma proporción, y así las pirámides de los mayas también tienen esta misma proporción. Los dibujos de Nazca, en fin, hemos encontrado que en América hay infinidad de ejemplos en los tejidos, en las cerámicas, prácticamente en todo lo que han producido las culturas ancestrales de América, han utilizado esta proporción. Perfecto, licenciado. Esto del código 04666, ¿cuál es la diferencia con este nuevo código que estamos utilizando, que usted dijo que es el 666? ¿Cuál es la diferencia entre ambos? Uno, ya nos explicó, es un rectángulo, obviamente, que se convierte en circunferencia y tiene 3 elementos fundamentales, el alto, ancho y profundidad, ¿no? Ahora, en el caso del 666 que utilizamos ahora, ¿cuál es la diferencia? La diferencia fundamental es que el número que estamos usando en la actualidad y que han traído los computadores los españoles, y que se utiliza prácticamente en todo América y parte de Europa, es el número áureo. Este número áureo representa un pentágono, es un pentágono prácticamente. Se determina eso por un estudio matemático de diseño, que estudiar la geometría, el perímetro de la figura, y esa figura, por medio de este cálculo, se determina a qué figura básica representa. Hay figuras, por ejemplo, otro que es el triángulo equilátero. Cuando se analiza el triángulo equilátero, representa el 0,5, es el 0,5, ¿no? Entonces tenemos un rectángulo con esas proporciones. Entonces, en este caso, el número áurea, el que está utilizándose en este momento en las tarjetas de crédito, los arquitectos, representan un pentágono. En un caso, y ese pentágono
también genera el número áureo que está dentro del pentágono, nace un triángulo isósceles. De ese triángulo isósceles nace el número áureo. Y en el cambio, la cultura de América han utilizado la circunferencia, pues ese rectángulo que está en la Puerta del Sol, que está en Calazazay, en la Campana, y en las otras culturas como en los mayas, los aztecas, todo, es un círculo, es una circunferencia. ¿En qué nos influye que sea un rectángulo que se convierte en circunferencia o un pentágono, como usted nos dice con esto que nos mencionó, el número áureo? ¿Cómo nos influye ahora? ¿Tiene una influencia cultural en nuestra psicología? ¿Cómo influye en el ser humano actualmente estos elementos? Hay un trabajo que realizó el doctor neurólogo Jazi Trigoso Tapia. Él explica en su trabajo de que el entorno influye en el comportamiento de los seres humanos. Entonces todo lo que nos rodea de alguna manera tiene una influencia, una consecuencia en los seres humanos. Nosotros, al ser naturales, tenemos una relación intrínseca con la naturaleza, las plantas, los animales, los insectos. Bueno, tenemos un contacto directo. Y toda esa información de las flores, por ejemplo, y las formas que están a nuestro alrededor, ingresa en nuestra mente sin pedir permiso. O sea, llega a la mente, y la mente es la que procesa prácticamente los colores, las formas. Entonces, esa influencia de alguna manera nos hace actuar, ¿no? Porque el cerebro es el que anda midiendo todo. Un ejemplo es cuando subimos una gradería, solo tenemos que ver la primera grada y después ya el cerebro sabe a qué altura va a levantar los pies. O hay algunas gradas son más altas y uno puede tropezarse, o pequeñas, ¿no es cierto? Entonces el cerebro es el que modifica, el que calcula todo. Entonces, de alguna manera influye este manejo de estas formas, porque el ser humano ha comenzado a utilizar el número áureo desde la revolución industrial en grandes cantidades, en la producción industrial. Entonces tenemos esta forma en nuestras casas, en los televisores, en los frigideres, en los vasos, en las puertas, las ventanas, los arquitectos también. Sale usted a la calle, las motos están con este número áureo porque la industria lo ha masificado. Entonces, ¿cuál es el efecto que nos ocasiona tener a nuestro alrededor puros números áureos? O puro ese rectángulo que representa el pentágono. Podemos fácilmente analizar o discernir de que esta sociedad en la que estamos viviendo es una sociedad competitiva. O sea que este número, esta forma, de alguna manera, nos hace competir. Y tenemos este ejemplo, estamos compitiendo constantemente en las casas, compiten en la oficina, en la calle, no todos quieren salir a ganar. Esa es la diferencia con el pentágono. Pero luego nosotros hemos encontrado que las culturas en América utilizaron la circunferencia. Y la circunferencia es un orden de equilibrio. Cuando hay equilibrio en cualquier relación, de por sí va a haber una armonía, porque nadie va a estar más arriba que otro. Hay ejemplos de órdenes, de órdenes circulares como el sistema solar, donde tenemos a los planetas girando alrededor del Sol, en un orden perfecto, equilibrado, armónico. Lo mismo tenemos cada planeta tiene su satélite, en fin.
Entonces hay un equilibrio perfecto, que de alguna manera estas culturas ancestrales en América tuvieron conocimiento. Entonces posiblemente también la forma del Sol es un círculo. Pero aquí hay un análisis matemático muy interesante para encontrar el 0,46. Y es sorprendente de que en la Puerta del Sol, cuando hice un análisis morfológico de la Puerta del Sol, todo está en base a esta proporción. Entonces, esa es la diferencia entre estos dos rectángulos. El rectángulo que sale del Pentágono nos incita a la competencia, y estamos en una sociedad competitiva. Y esta sociedad competitiva de alguna manera nos ha arrastrado hasta aquí, en que se ha roto el equilibrio con la planeta Tierra. La Tierra es un ser vivo. Y el otro lado, el 0,46, representa una circunferencia que nos incita al equilibrio. Buscar un equilibrio en nuestras relaciones como seres humanos, ya dentro de la familia, con los hijos, con la esposa, los parientes, y por qué no también con el entorno, las plantas, los animales. En fin, es necesario entrar en ese equilibrio. O sea, nosotros suponemos de que empleando esta figura, este 0,46 en nuestras ventanas, espejos y demás, de alguna manera vamos a tener un cambio en nuestra actitud competitiva. Ese es el mensaje que hay en estas figuras. Muy interesante lo que nos dice el licenciado, porque ahora el mundo se ha vuelto un caos, ¿no? Y a medida que obviamente pasa el tiempo estamos peor. Licenciado, para entenderle mejor, por ejemplo, una puerta, ¿ya? Una puerta con la medida 666 y una puerta con el código, con la proporción que nos indica usted con el 04666, ¿cómo sería? ¿Cuál es la diferencia entre una, pues, un poco más cuadrada, más rectángulo? A ver si nos podría explicar para entenderle mejor. Ya, mire, yo cuando hice el análisis de este tema, dos rectángulos juntos, por ejemplo, la base del Calasasaya, de la Capana, de estos monumentos que están en Tiwanaku, parecen cuadrados, pero cuando hacemos las medidas, lo que hemos medido con el Colegio de Arquitectos, la Facultad de Arquitectura, hemos visto que no son cuadrados. Entonces son dos rectángulos de este que estamos hablando con el código 046. Lo interesante es que tenemos, por ejemplo, 15 unidades, ¿no? Vamos a tratar de hacer un cuadrado mentalmente. Tenemos 15 unidades por 14 de ancho, 15 de largo y 14 de ancho. Entonces nos falta una unidad, ¿no es cierto? O sea, si falta, para que sea 15 faltaría una unidad. Entonces la mitad de ese 14 sería 7. Cuando dividimos 7 entre 15 nos dan 0,46. Este rectángulo que queda 7 y 15 es el perímetro de una circunferencia que tiene un radio 7, y así sucesivamente. Entonces, ese, de alguna manera, un rectángulo de 7, si usted se imagina, por 15 es un poquito flaco. Y lo que nosotros encontramos en número áureo es un poquito más gordo. Entonces, en vez de 7, tiene cerca 8, o tal vez 8 o 8 y medio, no es mucho tampoco la diferencia. Entonces, en algunos países como Alemania, que los alemanes han venido, han estudiado mucho la cultura americana y también Tiwanaku. En algunos lugares están utilizando estos conceptos estéticos y están poniendo bastantes flores en sus inclusive en los puentes, ¿no? Entonces
una relación con la naturaleza. Y bueno, se puede utilizar también, como les digo, esta proporción. Es bien sencillo, cualquier tipo, proporción, digamos, una medida X, puede ser 1 metro, 2, 10, 15, cualquier cantidad, ¿no? Una medida de largo de X, usted multiplica por 0,4666 y tiene el ancho. El resultado va a ser el ancho de la X. Sí, ¿no? Entonces esa es la manera de poder conseguir cualquier tamaño, o sea, cualquier forma, ¿no? De cualquier medida va a tener el 0,46, dependiendo del tamaño que quiera hacer. Una puerta, una ventana, o también puede ser un espejo. En este caso, algunas veces yo he recomendado en una de mis conferencias que puedan utilizar hacerse un espejito de 30 por 14 o de 15 por 7. Ese es sencillo, eso puede tener en la casa para el ingreso, tal vez el dormitorio. Bueno, y ese es un catalizador que de alguna manera va a ayudarnos a buscar esa parte del equilibrio que necesitamos, ¿no? Esa sensibilidad del ser humano, porque nos hemos vuelto muy materialistas, estamos viendo más la parte económica e intereses personales muchas veces, y no estamos entendiendo las necesidades de nuestro entorno. Echarle agüita a la planta, por ejemplo, la plantita está que de un día se cansa su lengüita, y no le echamos unas cuantas gotas de agua. Pues con los pellitos que vienen y quieren un poco de afecto, saltan a tratarlo nosotros y no le ponemos atención. O sea, entonces esa sensibilidad nos hace falta despertar, y con este elemento estético de alguna manera vamos a ver. Muchas veces en mis clases de diseño yo les digo, bueno, nosotros miramos pero no vemos. Miramos, pero no vemos la profundidad que hay ahí. Usted pone atención en la maceta que tiene en su casa, en la mañana va a ver que su plantita le está sonriendo, ha sacado una nueva florcita, una nueva hojita verdecita, tal. O sea, todo ese tipo de aspectos son necesarios volver a sentir. Aparte, para el ser humano debe rescatar su parte interior. Muy interesante lo que nos dice, licenciado, muy sensible. Y mire, usted nos da el ejemplo del espejo, ¿no? Dice que deberíamos tener en la entrada, obviamente, para rescatar esta forma, estas proporciones que nuestros antepasados han tenido, no solo en Tiahuanaco, no solo en Bolivia, sino en la mayoría de las culturas de América, según sus estudios. Un espejo, por ejemplo, ¿no? Pone como ejemplo 30 por 14, 15 por 7. Este 14 y 7 son la clave, me parece, para que exista esta proporción bajo el código 04666. ¿Estoy en lo correcto? Sí, exactamente. Estamos tomando una proporción ya que ya hemos medido, ¿no? Ya medí que en la Puerta del Sol está el 7, está el número 7 y el número 15. Entonces, cuando dividimos 7 entre 15 nos da 0,46. Esa fue una de las preocupaciones que me llevó, por ejemplo, la Escuela de Bellas Artes. Y yo estudié antes entré a estudiar geología. Estuve ahí 3 años en la Facultad de Geología, y donde, bueno, tuve muy buenos maestros catedráticos con los que pude aprender física, química, matemática con más profundidad que en el colegio. Si no hubiera pasado esos cursos, tal vez en este momento no hubiéramos sabido de este código. Gracias a ver estudios y demás, pude determinar y encontrar este concepto del código 046. Ahora, lo importante de esto es que esta figura, de alguna manera, se la tiene que comenzar a enseñar también a nivel de colegio,
difundirla por su importancia en nuestro país. Y bueno, tal vez, yo sé que esto también está llegando a entenderse en el exterior a través del libro que he escrito, La voz de las piedras, en inglés y español. En el momento me encuentro ya trabajando en una segunda edición, en realidad es una cuarta edición de Código de las Piedras. Dios mediante, muy pronto voy a tener un nuevo libro, pero ya con nuevas investigaciones que se han incluyendo pues el famoso camino que se ha descubierto que existe en América, que es el camino del Capatnián. No sé si se han enterado. Este es un camino sumamente largo que se hace casi atravesando toda América. Entonces nos han dejado bastantes conocimientos sobre el manejo de, sobre todo este código, el 046, que según el agrónomo Delgadillo, Johnny Delgadillo, me comentó de que en el Cusco, en el Perú, hay bastantes orificios, o sea, urnacinas, con esta misma proporción, ya 046, y él me dijo, yo no entendía por qué tenían esto, pero en estas urnacinas guardan los alimentos, las cosechas, y para que se mantengan, o sea, para que tengan para que se pueda conservar ahí. Es interesante. Bueno, eso es un comentario que me dijo este agrónomo, el ingeniero agrónomo, y también cuando estuve estudiando el tema de las pirámides de Egipto, indicaban de que cuando se guarda dentro de estas pirámides algo, puede conservarse. Se ha encontrado miel y algunos todavía estaban en perfecto estado, no digamos como pero se conservaron, ¿no? Es interesante eso, y aparte que escuché de que se podía afilar una hoja de afeitar y demás cosas. Pero lo interesante es que el análisis que hacen algunos científicos es de que estas propuestas formas, por ejemplo la piedra de Egipto, conserva una energía cósmica. Ahora el resultado de la forma 046 estamos hablando de 3 dimensiones, ya no es una piedra, es alto y ancho nada más. Entonces este es el resultado. Estamos viendo, porque tenemos esas urnacinas que han utilizado en el Perú y que se dice que ahí se conservan los alimentos, o sea, lo que se guarda tiene un tiempo de duración. Entonces puede haber muchos beneficios para la población, también nos va a permitir entender que utilizando estos conceptos estéticos, o sea, nuestro concepto estético tiene que cambiar, porque en este momento todo es una competencia, todos tendemos a ganarlo al vecino, no importa cualquier método, lo vamos a ganar. Pero si entramos y comenzamos a concebir nuestro comportamiento con el 046, significa buscar el equilibrio en nuestras relaciones y tanto con nuestro entorno también, ¿no? Eso significa nuestro familiar, nuestro vecino, en fin, y eso va sumándose poco a poco, vamos a encontrar que tenemos que cambiar. Claro que entonces, sí. Ese es el concepto, ¿no? Muy bien, licenciado, yo lo felicito por sus investigaciones porque es algo muy nuevo para nosotros y realmente parece un número mágico, donde se conservan alimentos y además nuestros ancestros han utilizado, y eso debería ser muy conocido en Bolivia porque obviamente estamos bajo esa línea, ¿no?, de rescatar lo ancestral. Yo le pediré por favor a nuestro invitado que se conserve en línea. Vamos a ir a un corte, por favor, licenciado, y a nuestros oyentes también. Regresamos en breve. Enseguida vuelve. Mujeres en Radio.
Radio Estudio 94 FM es un medio de comunicación que trabaja por la igualdad de género, la despatriarcalización y no violencia contra la mujer. Radio Estudio 94 FM es Radio Mujer. Somos el gobierno de la industrialización. La Paz tiene más de 30 plantas y proyectos industriales en proceso de construcción e implementación. En Tiwanaku, Jesús de Machaca, Caluyo, Palos Blancos e Ixiamas están las plantas que procesarán alimento balanceado. Y en Caranavi, la planta industrial de café. Con la planta procesadora de aceite vegetal en Ixiamas y la planta de biodiesel 2 de Sencata, tendremos el impulso energético. Y con la planta piscícola de Tiquina, la planta de subproductos cárnicos de Viacha, La Paz avanza hacia la soberanía alimentaria con sustitución de importaciones. Somos el gobierno de la industrialización, Ministerio de la Presidencia, Viceministerio de Comunicación. Destaca la elegancia masculina de los más exigentes. Solo en Galería de la Moda Masculina. Maynaza. Trajes, colección de telas italianas, españolas e inglesas. Casimires de la línea Barrington, Don y otras marcas originales. Entrega de camisas y corbatas para su combinación perfecta. Maynaza, diseño internacional. Atención especial a promociones de colegios, empresas e instituciones. Confecciones industrial de prendas militares y policiales. Maynaza, calidad en exportación. Plaza Libertad, esquina Alfonso Ugarte, número 20, local C, zona 16 de julio. Teléfonos 284-5718, 740-37-767, 712-31-844. Coca-Quina es maravillosa. Coca-Quina es como tú. Somos únicos en esta tierra y en este mundo no hay nada igual. Coca-Quina es maravillosa. Coca-Quina es como tú. Lo que nos hace diferentes es lo que somos. Coca-Quina, maravillosa. La Cascada, orgullosamente boliviana. Celebra la primavera con funciones especiales en Multicine, una sala de cine solo para ti. Disfruta de Super Mario Bros, Tortugas Ninja, Sonido de Libertad y más películas a un precio muy, muy atractivo. Toma nota y reserva tu sala al 789-00944. Repito, 789-00944. Esta primavera se celebra con amigos, colegios, universidades e instituciones solamente en Multicine. Somos el gobierno de la industrialización, porque impulsamos nuestro desarrollo con energía limpia. Implementamos 8 plantas industriales para procesar, refinar y purificar aceites vegetales, que serán la materia prima para las plantas de biodiesel que estamos construyendo en Santa Cruz y El Alto, y que también alimentarán la gran planta de HVO con la que produciremos diésel ecológico. Bolivia va a dejar de importar diésel y gasolina y vamos a producir nuestro propio combustible para nuestro propio desarrollo. Somos el gobierno de la industrialización. Ministerio de la Presidencia, Viceministerio de Comunicación. Radio Estudio 94 FM es Radio Mujer. Proyecto de la Fundación para la Comunicación Alternativa Social y Educativa, FUCASE. Es un medio de comunicación regulado y fiscalizado por la ATT. Los gritos y los maltratos no son cosa de hombres. La violencia hacia las mujeres le hace daño a quien la recibe. Gritar y maltratar no tiene nada que ver con el amor. La violencia contra las mujeres no es normal. Insultar y controlar no tiene nada que ver con el amor. La violencia contra la mujer es un delito. Escúchenos en el ciberespacio. www.fucasecomunicaciones.com.bo. Estudio 94.
Comuníquese con Estudio 94 FM a través del 282-5600. Estamos de retorno. Mujeres en Radio. El Alto en 60 segundos. Anuncian segunda fase del plan de ordenamiento vial. La alcaldesa Bacopa anticipó que se realizará el cambio de rutas en el casco central de La Ceja. Además anunció que se contará con más semáforos peatonales. El plan de ordenamiento vial se inició con la restricción de placas y la eliminación del trameaje. Esto permitirá tener vías más libres. Vamos a contar con semáforos peatonales, vamos a tener cambio de rutas en lo que es La Ceja. Eso nos va a ayudar a tener mejor flujo vehicular. Entregan pavimento flexible en la avenida Jorge Carrasco. El día de hoy estamos entregando esta vía que es tan importante. Cableado que nosotros vemos aquí como telarañas ya van a ir de forma subterránea. Ya hemos concluido lo que es la Tiwanaku, vamos a empezar haciendo adyacentes y ya vamos a tener vías más despejadas. En las calles 3, 5, 8 y 9 de la zona 12 de octubre se entregó proyectos similares, al igual que en las calles 4 y 11 de la calle Franco Valle. Estamos trabajando. Gobierno Autónomo Municipal de El Alto. Estamos con Mujeres en Radio. Soy Jacqueline Barriga Nava por Estudio 94 FM. Hoy estamos conversando un tema realmente que me deja sorprendida, ¿no? O sea, es algo tan hermosa esta investigación que el licenciado Willy Cortés tiene referente a este código y cómo este código influye en nuestro vivir diario de las personas. Pero obviamente que obviamente con la colonización y bueno, toda esa mezcla cultural que hemos tenido ha sido reemplazado por otro número matemático también que obviamente ha influido en nuestra psicología y en nuestro diario vivir. Y seguimos hablando sobre este código 04666 que ha sido además trabajado, implementado no solamente en las culturas de Bolivia, sino en las culturas de América. Licenciado, muy interesante todo lo que nos dice. Ya nos han llegado muchas preguntas. Le voy a hacer dos preguntas mías y luego vamos a ir, por favor, a contestar los interrogantes de nuestros invitados. Licenciado, en la actualidad existe culturas o instancias sociales que estén utilizando este código. ¿Usted conoce aquí en Bolivia tal vez alguna casa, tal vez se sigue utilizando nuestros antepasados, tal vez personas que viven en Tiwanaku utilizan este código para construir sus casas, tejidos, etcétera, y todo lo que nos dijo? Sí, hay muchos vestigios porque ese conocimiento ha sido transmitido a través del oído, personalmente, ¿no? Que posiblemente la escritura no ha sido necesario, aunque hay algunos vestigios de los códices que se han encontrado de los mayas. Los mayas sí tenían escritura. Muchos libros se escribieron en hojas especiales que ellos mismos preparaban. Estos códices, la mayoría, fueron quemados por los representantes de la iglesia antes de torturarlos a los mayas para hacerles confesar, no sé qué querían hacer confesar. Pero se salvaron algunos códices que se encuentran, pero en Europa la mayoría, y solamente creo que México tiene un códice, pero de uno de ellos, algún jesuita o algún puro religioso extrajo un códice muy interesante. Solo lo voy a explicar para que se pueda tener en cuenta. Este tema es sumamente importante. Nosotros tenemos los 10 mandamientos de la Biblia, por ejemplo. Tenemos las leyes creadas por los hombres, ¿no? Con sus castigos y sus penitencias y demás. Los mayas tenían los 4 acuerdos.
que no son mandamientos, tampoco es una ley, sino son 4 acuerdos que tienen que ponerse de acuerdo para vivir o convivir, ¿no? Por ejemplo, uno de los acuerdos, el primer acuerdo es que tus palabras sean impecables, que lo que vayas a decir sea limpio, que no tenga mancha, que no esté sucio. Entonces esto involucra a que no sea un sarcasmo, que no haya maldad, que no sea mentira, que no lastime a otras personas. Lo que voy a decir, que sea bueno, ¿no? O sea, que tus palabras sean impecables. Ese es el primer mandamiento, el primer acuerdo de los mayas, que se encontró eso escrito. El segundo acuerdo dice: nunca tomes nada personal. Muchas veces pensamos que todo el mundo está en contra de nosotros, que nos mira mal, o sea, no tomes nada personal. Sigue tu vida y deja que los demás pasen. Todo va a ocurrir igual. No puedes hacer nada para evitarlo. Igual vas a seguir, nada te va a mojar la lluvia, te dará el sol, en fin. Entonces no tomes nada personal. Cada quien decide lo que sí. Acción es acción. El tercer acuerdo dice: jamás hagas suposiciones. De pronto comenzamos a suponer de que, bueno, pasa una persona, tú lo saludas, hola, ¿qué tal? Y el persona ni siquiera te da la voz. Tu pie se ha debido enojar conmigo, ¿qué habría pasado? Tal vez no hay manera. O sea, uno ya comienza suposiciones y se enoja con el amigo que sea. Entonces, para evitar ese tipo de suposiciones, es mejor aclarar, decirle: hermano, mira, te he visto en tal lugar otro día, está bueno. Él le diría: ay, disculpa, no te escuché, estaba pensando otra cosa. Voy a ver un montón de situaciones. Entonces, las suposiciones son muy negativas en nosotros y comenzamos a pensar mal de los amigos, incluso de los mismos compañeros. Entonces, las suposiciones hay que evitarlas. Entonces, seguro, ese es el tercer acuerdo de los mayas. Y el cuarto acuerdo, que es el más interesante, dice: pon todo tu interés en cumplir los tres anteriores. Ahora, es interesante los 4 acuerdos de los mayas. Yo creo que si pusiéramos esto en práctica, sería diferente la actitud en la actualidad. Otro ejemplo que puedo mencionarles es los tejidos que se utilizan, la mayoría de los tejidos todavía que se utilizan, empleando los urdiembre y las tramas para hacer con esta proporción. Por ejemplo, en Chuquisaca van a ver, sus proporciones están dentro de este código. Otro ejemplo que podemos recordar es también el orden que utilizan en los pueblos. Por ejemplo, por lo menos donde fui a trabajar, tuve la oportunidad de trabajar en Huayculí, que es una provincia de Cochabamba, también aquí en Sehuencani, en el altiplano. Estuve en San Juan del Oro, en Tupiza, en las provincias, donde, bueno, me especialicé en cerámica, soy ceramista. Y allá yo podía ver, alguna vez me trabajé 2 años en Huayculí, y pude ver de que cada año cambiaba de autoridad del pueblo, el corregidor. Entonces esa era la autoridad máxima. No hacían proselitismo, voten por mí, y no era la famosa democracia, que es un chasco en la actualidad, es una pena. Pero ahí le daban la autoridad a una persona por 1 año. Al año siguiente le tocaba al siguiente vecino. Aquí no había como de proselitismo, voten por, le voy a dar a Fidito, nada. Le toca al próximo vecino. Ya que ese año el señor no puede viajar, tiene que quedarse ahí, cuidar. Todos los
problemas van y le consultan, le dicen, y ellos, y así sucede, el próximo año le toca, ¿no? Pero si hay algún problema en la familia, va a decir, que mi hijo ha hecho esto, que sea. Entonces la persona está con todo conocimiento, pues dan una solución a los problemas. Entonces, y esto se sigue utilizando, he podido notar también en Tiwanaku, porque prácticamente he estado bastante tiempo en Tiwanaku, mucho tiempo, y pude notar también que hacen ese tipo de trabajo, ¿no? De orden circular. O sea, cada persona del poblado llega a ser por un momento la autoridad. No, yo creo que eso de las dinastías, por ejemplo, todos los regímenes políticos que conozco hasta hoy están gobernados, están diagramados, se podría decir, están influenciados por el código 0666 o 0618, es su orden de la competencia, ¿no es cierto? Pues estamos hablando, en cambio en este tipo de órdenes es un orden circular. Al haber eso se evita ese tipo del acaparamiento, de la mezquindad que generalmente genera este otro código. Otro ejemplo que tal vez podría darle es la distribución. Cuando hay una mujer que necesita, esto ahora lo han vuelto el pasanaco, no sé si todos aportan, ¿no? Entre unas 20 personas aportan a 10 bolivianos, por decir algo, unas 20, entonces hace unos 200 más bolivianos. Entonces esa persona conserva ese dinero, ya tiene para poder hacer algo, ¿no es cierto? En este caso es posible que ellos aporten con alimentos, puede ser papas, en fin, y el próximo mes le dan a otra persona la misma cantidad, para que pues es otro ejemplo que podemos poner, como ya sí hay varios ejemplos, en algunos lugares inconscientemente, sin tener conocimiento de esto, hay una parte natural dentro de nosotros que también nos influye a actuar de esa manera generosa, ¿no? Bondadosa, se podría decir. Claro que sí. Sí, mire, pero yo estoy alucinando con su trabajo y sus investigaciones. Yo creo que esto es una información que nos da, simplemente se podría decir la puntita de lo que usted obviamente sabe de toda este código 04666 y además de todas estas virtudes que nuestra América ancestral ha tenido. Ahora nos vamos a ir a responder a las preguntas, por favor, licenciado. Le voy a pedir que sea un poco breve para que alcancemos a responderles. Aquí dice, ¿usted cree que la colonización fue lo peor que pasó para perder este código 0.4666? Hay muchos ejemplos de que los conquistadores, sobre los monumentos que había en ese entonces, han construido sus iglesias y sus viviendas, ¿no? Y de alguna manera les obligaban a los originarios, a los nativos, a olvidar, por ejemplo, el manejo de los quipus a fuerza, porque había unos cuantos que conocían la lectura de esto, y prácticamente ha sido una influencia para olvidar, para obligar a mantener sus convicciones de los europeos. Perfecto. Aquí hay otra pregunta. Dice, si quiero construir mi casa, ¿todo me tiene que dar 0.4666? Dice, por ejemplo, quiero una ventana que mida 30 por 50. ¿Cómo debo hacerlo? Dice esta persona. Bueno, su ventana, 50 sería el alto, ¿no es cierto? 50 es el ancho. 50 es el ancho y 30 es el largo. El alto es 30. Bueno. Claro, la ventana, su ventana debe ser, pues un poco más amplia, ¿no? Por eso, 30 es alto y el ancho es 50, dice. Ya, lo que tiene que hacer es el lado más largo multiplicar por 0.46. El resultado es el alto.
Ahora, como le digo, está 2 veces en el caso de la cabana. Entonces, si digamos le sale, digamos es 15 centímetros, vamos a suponer 15 centímetros, multiplica por 0,466, le va a dar 7. Entonces, en vez de 7, o sea, para hacerlo más ancha, la dobla, ¿no? Sería 7, 14 por 15. Ya, o sea que el lado más largo, más largo, que en este caso es 50, tiene que multiplicarlo por 0.46. Exacto, y ya tiene el ancho. Y si quiere la dobla, ¿no? En vez de el resultado 2 veces. Ya. Ahora, si tiene el ancho y no el largo, entonces divide. ¿No? Ah, ya, o sea, el largo se divide y el ancho se multiplica por 0.46. Exacto. Ah, qué interesante. Qué interesante. Ya, y si supongamos le saldría un poco más pequeñito, supongamos, no 30 por 50, sino le saldría 30 por 49.8. ¿Tiene que haber un relleno? No puede salirle diferente. O sea, lo que solo tendría que rellenarlo, ¿no? Ya, perfecto. Muy bien, aquí hay otra pregunta. Usted nos habló del espejo. ¿Qué otros objetos podemos tener en casa con este código? ¿Nos puede decir, por favor? Dice aquí una persona. Bien sencillo, pueden tener una fotografía, ¿no? Que tenga el marco de la fotografía, puede tener el tamaño que con este código. Y en algunos casos, algunos de mis alumnos en la Facultad de Artes, con quien te voy a dar clases, ellos se cortaron una cartulina y lo tienen ahí en su cuarto. Y me dicen, mira, profe, tengo aquí mi cartulina con el código. Lo tiene en su cuarto, ahí en una cartulina blanca, ahí está. Bueno, entonces, ese es un catalizador. Está ahí recordándome, cambiando, porque es un elemento de la circunferencia. Es interesante este tema. Tenemos que comenzar a trabajar en esto. De pronto vamos a ingresar en el 0.46. Sí, tiene toda la razón. Claro, y aparte de eso, recuperar lo que nuestros ancestros nos han dejado, ¿no? Que estas son maravillosos. Por ejemplo, esto de los mayas, los 4 acuerdos, todo relacionado a las relaciones interpersonales. Yo soy psicóloga, así que el hablar bien demuestra asertividad, el no ser susceptible, no tomarse en serio las cosas, etcétera. Bueno, pues todo aquello ayuda a nuestras relaciones interpersonales y a tener esta armonía y paz que todos obviamente buscamos. Aquí tenemos otra pregunta, dice, ¿el 0.4666 tiene relación con la belleza? Dice esto porque los tejidos que nos dijo de Chuquisaca son hermosos. ¿Lo vuelve más bello? ¿El 0.4666 lo vuelve más bello? Los elementos que manejamos. Como le dije, nuestro cerebro es el que organiza dónde va a poner su cosa, su misma grada. Cuando ve una flor, una rosa, una margarita, por decir cualquier otra flor, de pronto su cerebro está activándose adentro, está sintiendo, está rescatando ese ser que está ahí dentro de usted. Ese es su espíritu, se alegra. Con una manzanilla, ¿viste esas florcitas de la manzanilla? Qué hermosas son. Entonces, todo esto activa la parte estética. Entonces, este código, al representar la circunferencia que la naturaleza utiliza casi en todo, una margarita, entonces hay bastantes elementos que pueden utilizar se puede decir que te hace recuerdo a todo lo que es la naturaleza. Aquí hay otra pregunta, dice, ¿tiene relación este código con la naturaleza? Bueno, ya nos respondió que sí. ¿Hay un estudio tal vez de que la naturaleza está hecha con este código, licenciado? Claro, es un código natural.
natural, la naturaleza lo que dice todo. Se ha podido ver, por ejemplo, la circunferencia, o sea, un huevo, ¿verdad? De los peces, unas esferitas pequeñitas, son circulares. Te va a ver que el huevo de la gallina también son esferas. El óvulo es una esfera. En fin, entonces hay esta forma utiliza la naturaleza prácticamente, es un orden natural, es un orden que está perpetuo y tiene una relación directa, intrínseca con nosotros, como seres vivos. Entonces este código que nos dice el 000 ha sido alterado por el hombre, ¿no? Todo, bueno, el hombre realmente, pues, para alterar su naturaleza debería sacarse una maestría, digo, ¿no? Porque si eso está en la naturaleza, entonces este nuevo código que ha sido reemplazado, el 0466 con el 666, bueno, pues ha sido entonces alterado, licenciado por esto por la psicología del hombre. Bueno, aquí tenemos otra pregunta y nos dice, ¿por qué investigó este código? ¿Qué le llamó la atención? Como le comentaba en un principio, en la facultad, en la Escuela de Bellas Artes y en la Facultad de Arquitectura también puede ver de que lo utilizan al número áureo como si fuese lo más importante. Ese es el número, incluso le han dado un valor, el número áureo, el número de oro, el rectángulo de oro. Y los artistas utilizan sus lienzos, el tamaño de sus lienzos, con esa proporción del rectángulo de oro. El número todo eso se utiliza. Con decirle que la industria ha utilizado desde el momento de que comenzó la revolución industrial y con este código. Aunque han habido algunos artistas que se opusieron, ahí está la Bauhaus. Pues es larga la historia, y creo que en otro momento vamos a hablar sobre ese tema. Entonces, hemos podido ver, haciendo un recuento sobre esto, en busca de saber de dónde salía este 046, pues yo me di la puesta del sol y dije, pero aquí hay un número 046, y lo que están utilizando allá los europeos en 618, 666, no había en la puerta del sol. Entonces comencé a buscar el pentágono, el triángulo, todas las figuras. De ahí encontré que el triángulo equilátero, su proporción es 0,5, como le dije. El cuadrado es el número 1, y así sucesivamente. Entonces, ha habido todas las culturas han tratado de manejar con sus conceptos, como mantener, digamos, en este caso más cercano al 0,46 y el 0,5, que representa el triángulo equilátero. Y cada cultura utilizó, por ejemplo, los Vedas utilizaron el cuadrado, una esvástica, la esvástica al revés es de los Vedas, y al otro lado lo han utilizado los nazis, ¿no? Los Hitler y demás. Entonces, el pentágono lo han utilizado los griegos, y así por ejemplo, ¿no? Pero en América no ha utilizado una circunferencia, lo que nos muestra que esta cultura estaba dentro del concepto de lo equilibrado. Hay muchas leyendas, inclusive, de que estas personas, los americanos, hablaban con los árboles, con los animales. No sé si ha visto la película, que muy buena interpretación de Walt Disney, que habla sobre Pocahontas, ¿no? Y ahí se ve de que la protagonista habla con más, bueno, en fin, pero hay leyendas de que realmente podíamos comunicar los seres humanos con el entorno, con esto. Entonces yo creo que es fundamental recuperar este elemento estético y ponerlo en vigencia nuevamente, y en base a este lineamiento que tiene el 046, poder crear nuevos órdenes sociales, convivencia. Yo creo que si pudiéramos llegar a esto, ya no hubiera esas discusiones en las parejas, con la esposa, el esposo. En este sistema que estamos viviendo hay mucha competencia, y los esposos también compiten, cada uno quiere ser más importante.
Y después, no, yo te traigo la plata y después yo te doy de comer, cuido, en fin, la labor que hace una mujer en el lugar es mucho más valioso. Y esa afecto, ese cariño que nos transmite, y estamos olvidándonos. Tenemos que volver a rescatar todos estos conceptos de nuestras culturas ancestrales. Tiene razón, licenciado, y además estudiar este código tal vez desde un aspecto así como nos nombró al señor Trigoso, ¿no? Al neurólogo que seguramente, ha estudiado con usted todo este fenómeno psicológico que obviamente influye en nuestro comportamiento. Bueno, aquí tenemos otra pregunta y dice, ¿usted descubrió el código 0.46? Sí, yo tuve la suerte, como les dije, tienen que pasar, es una historia larga, pero resumiendo, en un momento yo pensé que era una pirámide en la Puerta del Sol, pero cuando al final encontré de que hay un orden, o sea, el concepto está más allá de la pirámide, que es un orden social, es un orden incluso podría decir político, religioso, porque nos permite entender al entorno, la madre, al origen del ser humano. Si no hubiera el planeta Tierra, estaríamos perdidos. La Tierra es realmente nuestra madre. Ese es un concepto que han tenido siempre la gente que había en América. Que yo he tenido la suerte de poder encontrar este código. Licenciado Cortés, un honor haberlo entrevistado. Realmente es un tema no para hablarlo una vez, no en una entrevista, sino tal vez otras que lo vamos a invitar para que un poco profundicemos esta temática tan interesante. Tenemos un gran investigador, tenemos grandes investigadores y uno de ellos es usted. Yo lo felicito por este estudio que usted ha tenido 40 años estudiando estos elementos que lastimosamente en Bolivia tal vez a muy pocas personas les interesa, pero he visto de que sus escritos han sido muy difundidos en el extranjero y nuevamente y reitero mis felicitaciones y mi admiración por usted. Continúe con estas investigaciones y bueno, aquí nos llega otra pregunta y nos dice, por favor, que va a ser la última, eso les pido a los oyentes, su libro, ¿dónde se encuentra, licenciado, para que lo podamos leer? Bueno, en este momento se han terminado ya los libros, pero estoy haciendo un nuevo tiraje. Yo tengo, Dios mediante, la tengo la próxima semana o en este transcurso de semana y se van a vender en San Pedro. En San Pedro hay una imprenta que se llama Topaz. Frente al ex surtidor había un surtidor ahí donde estamos de la plaza de San Pedro subiendo, había al frente está Topaz, ahí se van a vender los libros a las personas que tengan interés. Ya, les vamos a pedir por favor que se comuniquen al WhatsApp al 787-79-79-3 y ahí les vamos a dar la dirección exacta de la imprenta. Licenciado, muchísimas gracias por todo este conocimiento tan hermoso que nos ha transmitido. Sus palabras de despedida, por favor. Quiero agradecerte, Jacqueline, por toda esta cobertura que me has dado. Muchas gracias. Sé que haces una gran labor para ayudar a las mujeres y también ayudar a la comunidad, a nuestro país. Muchas gracias por tus preocupaciones. Te felicito, y también te agradezco por esta oportunidad que me brindo. Que les vaya bien. Muchísimas gracias. Un saludo, un abrazo para todos. Gracias, licenciado. Para mí, por lo menos, ha sido un honor entrevistarlo, un honor realmente, licenciado. Y bueno, pues vamos a tratar de conversar otras temáticas relacionadas a estas sus investigaciones. Y bueno, y a los oyentes decirles de que reitero de que me escriban al WhatsApp al 787-79-79-3 para darles la dirección y la próxima semana ya pueden comprar el libro porque nos están pidiendo bastante en línea el costo, etcétera. Ya ahí ya van a poder conversar sobre el costo y bueno, pues si llevan a domicilio, si venden por internet, ahí ya les vamos a dar el teléfono también. Bueno, de esta manera nos despedimos con los Carcas con el tema Puro Runas. Conmigo será hasta la próxima semana. Hasta pronto.